Entonces seguimos en el tercer video del día de hoy cuando hablamos de la determinación del presupuesto. Estamos abordando lo que sería la suma de esta fase anterior, que fue la estimación de los costos. Una vez que yo ya estimé mis costos, pues lo siguiente que me corresponde es determinar cuál es el presupuesto de mi proyecto. Determinar el presupuesto es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos autorizada. Esta línea base incluye todos los presupuestos autorizados, pero excluye las reservas de gestión. Los presupuestos del proyecto constituyen los fondos autorizados para ejecutar el proyecto. El desempeño de los costos del proyecto se medirá con respecto al presupuesto autorizado. Entonces usted llega y dice, no, lo que hay que llevar para el mercado, ¿no? Vamos a hacer mercado, mija. Para comida hay tanta plata. Hay que llevar lo de los almuerzos, para carnes tanto, para las comidas tanto, para distracción y placer tanto, lo del asado del tercer domingo de este mes porque es día de alguna cosa, suma tanto. Hay tanta plata destinada para aseo de la casa, ¿sí? Para aseo de la casa, manutención de las instalaciones. Y luego hay tanta plata destinada para aseo personal de los integrantes de la familia, los desodorantes, los champús, los jabones, etcétera, etcétera. ¿Listo? Una vez yo sumo todos esos costos individuales, pues eso me determina cuál es el presupuesto de plata que yo digo que corresponde al mercado de este mes. ¿Cuáles son las entradas? Pues la estimación de costos de las actividades, la acabé de definir en el ítem anterior, la estimación de costos de las actividades. Segundo, la base de las estimaciones. Listo, ya, eso es lo que yo digo que va a ser mis costos. Luego, la línea base del alcance. Vuelve y entra la línea base. La línea base es una proyección básica de lo que yo creo, proyecto, estimo y espero que sea mi alcance. ¿Cierto? Yo calculé mi alcance allá en una fase anterior y con respecto al alcance definido de mi proyecto, yo ya sé cuáles son las actividades que pertenecen o no a los paquetes de trabajo y a los paquetes de actividades de mi proyecto. Luego traigo el cronograma del proyecto para saber más o menos en qué momento se liberan determinadas actividades que requieren la autorización de los costes, porque no todo el dinero tiene que estar disponible al mismo tiempo. De acuerdo a las actividades al momento en el que se abordan o es necesario ejecutarlas, pues yo puedo tener el dinero disponible en diferentes momentos. Hablamos de los calendarios de recursos, también tiene que ver con lo mismo, exactamente, yo lo acabé de programar, que es cuándo tiene que estar disponible qué recurso para ejecutar qué actividad. Luego los contratos, que son cuántos son, cómo son, a términos fijos, cuánta plata, cuál es la contractualidad, qué se puede cambiar, qué no puede cambiar. Y hablamos de los activos de los procesos de organización. Volvemos a hablar, como en el punto anterior, de cuáles son, de qué qué tiene la empresa, qué es mío y qué tengo que comprar. Entonces, yo sé qué equipos tengo, qué carros tengo, qué herramientas tengo, máquinas que son mías, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, mi lista de activos de los procesos. Para hablar de las herramientas y de las técnicas, yo hablo de la más fácil, que es sume sus costos y usted ya sabe cuál es su presupuesto. ¿Listo? Luego usted dice, ¿cuál es el análisis de su reserva? Oiga, de acuerdo a mis costos son estos, estos y estos, y de acuerdo a mis riesgos, yo ya sé y debo analizar qué tan grande tiene que ser mi reserva para imprevistos, para cambios, para todo aquello que yo preveo, pero espero que no pase, ¿sí? La reserva no tiene que ver con imprevistos porque yo debo preverlos cuando pienso en los riesgos. Lo que yo debo es desear y esperar que no pase, pero estar listo para cuando pase y que uno de esas actividades o esos acontecimientos no me quiebre a mí, no me quiebre la empresa y no se eche a botes todo el proyecto. ¿Listo? Una vez más se habla del juicio de expertos, claro, porque hay un equipo de gente que lleva mucho tiempo trabajando en ese tipo de proyectos y me dice, no lo haga así porque no le va a quedar bien. Entonces, tenga un grupo de expertos en el que usted confíe, que no sea una persona que esté intentando echarla a botes a usted, sino que le está ayudando.
Y una vez usted se hizo un equipo de expertos en el que usted confíe, pues confíe en el juicio de esos expertos, ¿cierto? Luego hablamos de las relaciones históricas. Es importante tener una trazabilidad de lo que ha venido aconteciendo anteriormente con los proyectos que su empresa ha ejecutado para poder no repetir errores y sí repetir aciertos. Esas son las relaciones históricas, ¿cierto? Con quién ha trabajado usted, en qué ha trabajado usted, qué ha hecho usted y tratar de, con base en esas relaciones históricas, no repetir errores y repetir aciertos. Finalmente hablamos de la conciliación del límite de financiamiento. ¿Sí? Es posible que usted no tenga la disponibilidad y capacidad para ejecutar todas las actividades de proyecto porque no cuenta con el brazo económico para ejecutar todas las actividades. Pero una vez usted sabe cuánto cuestan sus actividades, cuál es el presupuesto que debe tener el proyecto y usted sabe cuáles son sus activos de los procesos de su organización, usted sabe cuánto le va a tocar pedir prestado. ¿Sí? Como cuando usted va a comprar una casa. Usted sabe cuánto tiene guardado en el banco. Usted sabe qué tiene que soporte su deuda. Y con base en lo que usted tiene ahorrado, más lo que usted tiene para soportar la deuda, más lo que puede vender para incrementar su capacidad económica, pues usted le van a prestar el resto, ¿cierto? Si usted no tiene sino la cuota inicial, pues le va a tocar sacar prestado una gran cantidad de dinero a mucho tiempo, a mucho interés y justificarla con un montón de documentación y de, ¿cómo se llama eso aquí? Los fiadores para que respondan si usted no puede, ¿cierto? Entonces usted tiene que, después de que sabe cuánto necesita, cuánto tiene, sabe en cuánto se puede o no endeudar, que sería su financiamiento de proyecto. Y finalmente, pues las actualizaciones a los documentos de proyecto. ¿Sí? Entonces, todas las veces hemos hablado de lo mismo. Una vez usted termina sus salidas, usted debe actualizar todos los documentos de proyecto que hablaban sobre ese punto específico, que sería determinación de presupuesto. Listo, seguimos y vamos al siguiente ítem, que es control de costos. Controlar los costos es el proceso por el que se monitorea la situación del proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar los cambios a la línea base del costo. Listo, entonces usted sabe qué va cambiando, cómo va usted midiendo el cambio, cómo sabe usted que algo está bajo control o que se le está perdiendo el control sobre los costos del proyecto. Y la actualización del presupuesto implica registrar los costos reales en los que se ha incurrido a la fecha. Cualquier incremento con respecto al presupuesto autorizado solo puede aprobarse mediante el proceso realizar el control integrado de cambios. ¿Sí? Entonces hay una manera correcta de seguir para aprobar un cambio de presupuesto. Hay un procedimiento. El monitoreo del gasto de fondos sin tomar en cuenta el valor del trabajo que se está realizando y que corresponde a ese gasto tiene poco valor para el proyecto, más allá de permitir que el equipo del proyecto se mantenga dentro del financiamiento autorizado. De esta manera, gran parte del esfuerzo del control de costos implica analizar la realización entre el uso de los fondos de proyecto y el trabajo real efectuado, a cambio de tales gastos. La clave para un control de costos efectivo es la gestión de la línea base aprobada de desempeño de costos y de los cambios a la línea base. El control de costos de proyecto incluye influir en los factores que producen cambios en la línea base de costo. No me gusta mucho esta parte.